buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que en estos momentos se conecta con nosotros. Vamos a ver hoy una conferencia muy importante que nos va a ayudar a profundizar más en nuestro proceso de autoobservación. Bueno, la conferencia se llama La charla interior y la canción psicológica. De nuevo, pues agradecerle a todas las personas de Bolivia que se logran conectar con el conocimiento de sí mismo y que estamos en el proceso de aprender este conocimiento y llevarlo a la vida práctica. También darle la bienvenida a las personas nuevas que se logran conectar con nosotros, invitarlos a seguir en nuestra página de Facebook. Ahí tenemos colgadas todas las conferencias del temario, y también por nuestro canal de YouTube van a poderlo encontrar todas las conferencias hasta donde vamos. Para todos ustedes, muy buenas noches. Hoy vamos a ver esta conferencia bastante importante que se llama La charla interior y la canción psicológica. Esta es la conferencia número 18 de la fase A del temario. Entonces, para iniciar esta conferencia, vamos a ver que nuestros agregados psíquicos charlan en nuestra mente. Los agregados psicológicos constantemente están en nuestro interior, hablándonos, proyectando, imaginando, haciendo una cantidad de películas en nuestra mente y nosotros no nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo. Entonces resulta urgente, inaplazable e impostergable observar la charla interior y el lugar preciso de donde proviene. Esa charla interior, que si nos empezamos a autoobservar, vamos a ver incuestionablemente esa charla interior equivocada, inestable, que es la causa causorum de muchos estados psíquicos inarmónicos y desagradables en el presente y también en el futuro nuestro, porque esa charla interior agota, desgasta nuestra máquina humana y nos roba muchísima energía. Entonces, obviamente, la palabrería vana, insustancial, la charla ambigua y en general todo tipo de plática interna de los yoes nos causan mucho perjuicio en nuestro interior. Esa charla es supremamente dañina, contaminante, absurda, no tiene ningún sentido a veces en nuestro interior, y en nuestro proceso no nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo, y muchas veces se manifiesta en el mundo exterior y tiene su origen en una conversación interior equivocada. Entonces muchas veces exteriorizamos esa charla interior al mundo exterior y nos metemos en una cantidad de problemas, en una cantidad de líos que son nuestros propios agregados psicológicos los que han originado esa charla en nuestro interior. Entonces, así como existe esa charla en nuestro interior, también existe el silencio interior. Ese silencio interior es una práctica esotérica que consiste en acallar nuestra mente. Pero no nos vamos a referir ahorita a ese silencio interior, porque eso lo vamos a ver más adelante en una conferencia dedicada a la meditación, y es algo muy preciso y muy definido el silencio interior. Entonces, cuando el proceso de pensar se agota en nosotros, intencionalmente durante la meditación interior profunda se logra el silencio interior, y eso lo hacemos mediante el proceso de meditación. Esto lo explicaremos, como les dije, en la conferencia de la meditación, que más adelante la vamos a ver. Ese proceso consiste en vaciar la mente, en ponerla en blanco, impedir que algo penetre en la mente. Pero aquí vamos a hablar de una charla donde estamos hablando
constantemente. Ahora mismo se están dando una cantidad de charlas en nuestro interior que no vemos, de un tipo de silencio interior muy diferente. Es esa charla que después vamos a hacer ese procesamiento. Esa charla no es algo vago ni algo pasajero, es una charla constante en nuestro interior y debemos un día llegar a vivenciar y practicar el silencio interior en relación con algo que ya existe, con algo que ya lo tenemos en nuestra mente, o sea, con un evento del mundo exterior que nos lo pone en la mente y que se va a dar constantemente esa charla en nuestra persona. Es un suceso interno, un asunto propio o ajeno, lo que nos contaron, lo que nos hizo fulano. Entonces va a producir esa charla interior. Entonces esa charla interior por lo general es algo que nos han dicho, que nos han contado de nosotros, y empieza a maquinarse esa charla en nuestro interior, a darse una cantidad de procesos, y cuando nosotros no nos estamos autoobservando, los yoes siguen y siguen hablando en nuestro interior y arman un problema gigante que si no lo paramos, entonces nos puede estar causando mucho daño, porque nos roba toda la energía de nuestra máquina humana, y a la vez si la dejamos que se exteriorice internamente y externamente, entonces nos va a producir mucho daño a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo entendemos este proceso? Entonces, vamos a trabajarlo mediante un ejemplo de la vida cotidiana, del diario vivir, donde por ejemplo, estamos en nuestro trabajo realizando cualquier oficio determinado para nuestro jefe. Y resulta que hemos entregado ya el trabajo, el oficio que estemos haciendo, y nos dirigimos de nuevo hacia nuestra oficina y alguien nos dice que el trabajo que acabamos de entregar, que lo que acabamos de hacer, el jefe dijo que quedó mal hecho, que estaba incompleto. Entonces, por eso que nos dijeron, por eso que llegaron a contarnos que lo dijo fulano, que lo dijo sutano, entonces en nuestro interior empieza a darse una charla interior. Entonces esa charla interior empieza a decir: vea todo el tiempo que me gasté haciendo esto, mire todo el esfuerzo que le dedico, y mire, ahora resultan hablando mal de lo que yo hago, de lo que yo he dicho, de lo que yo he escrito, del trabajo que he dicho, y todos los yoes empiezan a formar una charla en mi interior. Entonces esa charla en mi interior empieza a ser hablada con el lenguaje de nuestros propios agregados psicológicos. Y si dejamos que la lengua interior, esa lengua interior de nuestros agregados psicológicos siga hablando, vamos a formar un problema grave. Y en nuestro interior, entonces vamos a coger al jefe y nos lo vamos a llevar a nuestras cuevas internas de nuestra psiquis, y allá lo vamos a maldecir, allá lo vamos a agredir, allá lo vamos hasta matar en nuestra psicología, debido a esa charla que fue puesta por un evento del mundo exterior, por algo que me dijeron del trabajo, que cómo va a ser posible el trabajo que yo hice, que lo hice con tanto esmero, que lo hice todo el tiempo que dediqué haciéndolo, que todo lo que tuve que pasar para llegar a presentarlo, y ahora me dicen que está mal hecho y que está incompleto. Entonces surgen nosotros los yoes de la ira, surgen nosotros los yoes violentos, cogemos al jefe, nos lo llevamos a esos círculos internos de nuestra propia mente, y allí hacemos y deshacemos con esas personas. Y a la vez entonces empezamos a nosotros a sentir ese ganas de pelear y llevarlo casi al mundo exterior. Entonces, ese lenguaje interior de los agregados internos es un discurso íntimo que se da en nuestro interior, y es la charla interior. Y todos estos
yoes provienen de un agregado psicológico que es la autosimpatía. Entonces debemos empezar a aprender a callar no solamente la lengua exterior, sino también la lengua secreta, la lengua interna, que es de nuestros propios agregados psicológicos. Muchas personas entonces, y nosotros en los diferentes eventos que tenemos en el diario vivir, llegamos a callar la lengua exterior, o sea, no exteriorizamos lo que pensamos hacia esa persona que nos cayó mal o hacia esa persona que habló mal de nosotros, en este caso del ejemplo, el jefe. Más con la lengua interior desollamos vivo al prójimo. Con la lengua interior hacemos y deshacemos, y ese lenguaje interior de nuestros agregados psicológicos desgastan nuestra máquina humana. Entonces la charla interior venenosa, malévola que llevamos, produce confusión interior, y esa confusión interior, si llegamos a observar esa charla equivocada, se verá que está hecha de verdades a medias, o de verdades que se relacionan entre sí de un modo más o menos incorrecto, o algo que se agregó o que se omitió. Entonces, que nos dijeron algo para agregar más a esa charla interior, para que sentir más odio, para sentir más veneno hacia esas otras personas, y en nuestro interior, si no la callamos, entonces nos va a causar mucho daño. Entonces, desgraciadamente nuestra vida emocional se fundamenta exclusivamente en la autosimpatía. Entonces tenemos ese yo de la autosimpatía que tenemos que empezar a observarlo en nuestro interior. ¿Cómo actúa ese yo de la autosimpatía? Entonces, desafortunadamente, si nosotros vamos a mirar, para colmo de tanta infamia que sucede en nuestro interior, solo simpatizamos con nosotros mismos. Si nos analizamos realmente, es con nuestro querido ego con el que más simpatizamos, y sentimos antipatía y hasta odio con aquellos que no simpatizamos con nosotros mismos. Entonces, si nosotros no simpatizamos con yoes de otras personas afines, entonces vamos a cargar un odio y un rencor en nuestro interior. ¿Por qué? Porque la autosimpatía nos vuelve a nosotros narcisistas, y solo creemos que lo que nosotros hacemos está bien, y solo creemos que solo nosotros somos los que importamos, y esa autosimpatía nos ha robado muchísima conciencia. Ella tiene un porcentaje de conciencia atrapado en nuestro interior, y debemos empezar a mirarnos, a observarnos y a eliminar este agregado psíquico. Entonces, la charla interior, detrás de toda esa charla que se suscita, está el yo de la autosimpatía. Nos queremos demasiado a nosotros mismos. Somos narcisistas un 100%. Y esto es irrefutable e irrebatible. Nosotros mismos lo vamos a comprobar cuando encontramos solamente personas que son afines a nuestros mismos yoes, son las que nosotros nos llevamos bien. Si no, entonces esas personas que nos caen mal, que no nos gusta lo que hacen, las llevamos a nuestras cuevas internas, y allí hacemos y deshacemos con nuestra lengua interior de los yoes psicológicos cualquier cosa, y llegamos hasta matar internamente nuestra propia psicología. Entonces, en cuanto continuemos embotellados en la autosimpatía, mientras sigamos ahí, cualquier desarrollo del ser se hace algo más que imposible. Necesitamos aprender a ver el punto ajeno. Entonces necesitamos empezar a mirar, a ponernos en los zapatos de las demás personas. Entonces, antes de empezar a trabajar todos los agregados psicológicos en nuestro interior, toda esa charla interna, debemos de ponernos en el punto ajeno.
Si el trabajo que yo entregué estaba incompleto, si el trabajo que yo entregué estaba mal hecho en ciertos puntos, pues tengo que confrontar esa verdad. Entonces tengo que parar la charla interior porque tengo que volver a mirar al jefe, tengo que volverme a dirigir a él. Y si voy envenenado con esa charla interior, entonces voy a terminar en un problema. Pero si voy con la verdad a mirar qué fue lo que pasó, entonces que tengo que confrontar esa charla interior, pararla en mi interior. Entonces debo dirigirme y preguntar qué fue lo que pasó para confrontar eso con la verdad. O sea, aprender a meterme en los zapatos de la otra persona. ¿Por qué? Porque si en verdad lo que hice quedó mal en ciertas cosas, en ciertos aspectos, entonces tengo que aceptar y corregir lo que quedó mal. Y si no lo hago, entonces la charla interior me va a producir muchísimo daño, porque aparte de robarme la energía, me va a relacionar mal con el mundo exterior, con las personas a mi alrededor. Entonces es urgente saber ponernos en la posición de las otras personas, del otro. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es una premisa de Mateo que nos ayuda a confrontar la verdad. Lo que yo quiero, como yo quiero que me traten, debo tratar a las demás personas y interrumpir, parar nuestra charla interior, que es la que en últimas, por procesos de autosimpatía, nos va a meter en problemas y no nos deja ver la verdad. Entonces lo verdaderamente que cuenta en estos estudios es la manera como los hombres se comportan internamente, invisiblemente los unos con los otros. Entonces, en nuestro mundo invisible, donde nadie nos ve, en nuestra propia psicología, allá hacemos y deshacemos. Y desafortunadamente, aunque seamos corteses por personalidad o hasta sinceros a veces, no hay duda que invisible e internamente nos tratamos muy mal los unos a los otros, debido a que en ese mundo interior los yoes son los que mandan, los yoes son los que hacen y deshacen. Y es urgente empezar a parar esa charla de nuestro interior. Entonces vamos a ver que hay gentes, nosotros mismos, aparentemente muy bondadosos, arrastran diariamente a sus semejantes hacia sus cuevas secretas internas de sí mismos para hacer con estos todo lo que les antoje. Entonces en esas cuevas internas maldecimos, en esas cuevas internas peleamos, en esas cuevas internas somos groseros y son nuestros yoes psicológicos, que detrás de ellos está la autosimpatía, donde solamente el que valgo soy yo. Entonces, en esas cuevas hacemos vejaciones, burla, escarnio, una cantidad de yoes que tenemos que empezar a ver cada uno en sus procesos de la vida diaria, ese yo de la autosimpatía, y empezarlo a eliminar poco a poco. Este yo de la autosimpatía tiene mucha energía acumulada en nuestro interior y tenemos que hacer los esfuerzos por autoobservarlo y confrontarlo con la verdad. Entonces irnos a meternos en el lugar del otro, irnos a ponernos en sus zapatos y empezar a hacer los esfuerzos por autoobservarnos, por mirar en nuestro interior qué es lo que sucede. Y vamos a darnos cuenta de que en nuestros mundos secretos, en nuestros mundos internos, la lengua de nuestros agregados psicológicos es muy mordaz y es muy demasiado fuerte. Y si la empezamos a autoobservar, vamos a ver detrás ese yo de la autosimpatía alimentándose de los diferentes procesos donde él es el que más se quiere.
porque queremos más al agregado psicológico en nuestro interior. Entonces empezar a desmembrar este yo de la autosimpatía por medio de la autoobservación de sí mismo, de la conciencia, nos va a permitir liberar un gran porcentaje de conciencia que ellos tienen. Bueno, esa charla interior tenemos que estarnos autoobservando, porque en muchos eventos de la vida diaria nos van a mover esa charla interior. En ejemplos más sencillos de la charla interior, vamos a ver que, por ejemplo, la mamá está en la casa trapeando el piso, y de pronto llegó y pasó el hijo con el balón y ensució todo el piso. Vamos a darnos cuenta la charla interior que se produce dentro de la persona. Entonces, que todo el tiempo que se la pasa haciendo el aseo, que todo lo que duró en ese proceso, y se creó una charla interior en la persona. Entonces, muchos de los eventos de la vida diaria nos van a poner mucha charla interior, y debemos hacer los esfuerzos para autoobservarnos y mirar qué es lo que sucede cuando en nuestro interior empiezan a suceder todas estas charlas puestas por nuestra propia autosimpatía. Así sucesivamente vamos a ver muchos ejemplos que poco a poco, cada uno gradualmente se va a dar dando cuenta y analizar que en el detalle más sencillo vamos a encontrar la autosimpatía hablándonos internamente. ¿Para qué? Para robarnos nuestra energía interior. Vamos ahora a ver la canción psicológica. Entonces, la canción psicológica, tenemos que llegar el momento de reflexionar muy seriamente sobre eso que se llama la consideración interna. Entonces, sobre la lástima de mí mismo. La charla interior es movida por la autosimpatía, y la canción psicológica es movida por la consideración interna, por la lástima de mí mismo. Entonces, ese yo de la autocompasión, esos yoes en nuestro interior empiezan a hablar, empiezan a dar una charla interior, y después la exteriorizamos y nos autocompadecemos de nosotros mismos. Entonces, este yo también es desastroso en nuestro interior, la autoconsideración. Esa autoconsideración íntima está, además de hipnotizar la conciencia, nos hace perder mucha energía. Entonces, esta autoconsideración hipnotiza nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque ella va a ponerse por encima prácticamente de la conciencia, y nos va a desgastar muchísima energía. Entonces, cuando uno se identifica consigo mismo, se quiere demasiado, siente piedad por sí mismo, se autoconsidera, piensa que siempre se ha portado muy bien con fulano, con sutano, con la mujer, con los hijos. Entonces vamos también a ver en un ejemplo cómo se da esa canción psicológica en nuestro interior. Entonces vamos a ver el caso de que por X o Y circunstancia la mujer que teníamos nos dejó, se fue con otra persona. Entonces, desde ese momento empieza la autoconsideración. Entonces, mire cómo yo me portaba de bien con ella, mire que no le faltaba nada, mire que todas estas cosas que teníamos, y decidió por X o Y motivo irse. Y empezamos a autocompadecernos de nosotros mismos. Y pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, y la persona queda sumergido en esa autoconsideración, en esa lástima de sí mismo, y no le da un vuelco a su vida. Entonces, los yoes que se mueven detrás de esa autoconsideración debemos empezar a eliminarlos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a pasar toda una vida
y no vamos a ser capaz de rehacer de nuevo nuestras vidas. Si la persona decidió irse, pues bienvenida sea. Tenemos que eliminar todos los agregados psicológicos que tenemos en ese momento en nuestro interior y continuar. ¿Por qué? Porque no podemos echarnos a morir, no podemos volvernos lastimeros con nosotros mismos, no podemos autoconsiderarnos y autocompadecernos, porque esos yoes destruyen nuestra vida. Entonces, si la persona no reacciona, no se autoobserva ante estas circunstancias que están pasando internamente, entonces esos yoes los van a dejar ahí toda su vida y no se da cuenta que es una recurrencia que tenía, porque los yoes vienen a cobrar la recurrencia, y si no se sale de ahí, entonces toda nuestra vida sucumbe en la autoconsideración, en los yoes lastimeros, en los yoes del miedo, que me da miedo volver a iniciar, que me da miedo volver a rehacer mi vida, y cuando llega va a más años, entonces se da cuenta que perdió un tiempo valioso. Entonces esta canción psicológica, ¿cómo se manifiesta? Entonces cuando encontramos a un amigo y empezamos a contarle la misma canción psicológica de todo lo que nos pasó, de todo lo que hemos sufrido, de todo lo que nos ha acontecido, buscando despertar la lástima en las demás personas, ¿ves? Y autocompadecerse de sí mismo. Entonces es importante empezar a autoobservarnos. Si nos empezamos a autoobservar, vamos a darnos cuenta cómo actúa este yo en nuestro interior. La vida sigue. Y si hacemos el esfuerzo por salir de la circunstancia difícil que nos tocó, entonces, bueno, se puede conseguir otra señora o puede arreglar la situación y continuar en su proceso de la vida. Empieza a eliminar esos agregados psicológicos, empieza a rescatar su conciencia, empieza a cambiar su nivel de ser. ¿Por qué? Porque la conciencia nos va a permitir, el ser nos va a permitir encaminarnos cada vez hacia un mejor nivel de ser, hacia no sufrir tanto con nuestros propios problemas, que en última son nuestros propios agregados psicológicos en el tiempo, buscando cobrar sus mismas recurrencias. Entonces, tal es un santo y todos los demás unos malvados, unos bribones. Entonces, cuando eso sucede, empezamos a culpar a las demás personas, a culpar al mundo exterior, y uno es el santo, uno es el sufrido, uno es el que le ha tocado de mártir. Y a la luz de la verdad, vamos a ver las circunstancias que están pasando. Entonces lo que tiene que pasar, pues tiene que pasar por ley, pero uno tiene que seguir en el camino y hacer los esfuerzos por salir de la circunstancia difícil en la que nos ha tocado vivir, y no convertir eso en una canción psicológica, porque ahí están todos los yoes de la autoconsideración y la autocompasión. Entonces, una de las formas más corrientes de autoconsideración íntima es la preocupación por lo que las otras personas puedan pensar de nosotros. Entonces, vamos a mirar, cuidamos mucho la imagen, y nos ocupamos mucho de que las demás personas piensen que, uy, qué tal que no seamos honrados, que no seamos sinceros, que no seamos verídicos, que no seamos valientes. Protegemos mucho nuestra personalidad, y detrás de ella existe una cantidad de agregados psicológicos que nos impiden ser libres y no nos dejan subir nuestro nivel de ser. Entonces, lo más curioso de todo esto es que ignoramos lamentablemente la enorme pérdida de energía que esta clase de preocupaciones nos trae. Entonces, todo este tipo de preocupaciones nos vuelcan totalmente nuestra psicología y perdemos una gran cantidad de energía, y cuando menos nos damos cuenta ha pasado mucho tiempo valioso y lo hemos desperdiciado. Muchas actitudes hostiles hacia ciertas personas que ningún mal nos han hecho. Entonces, cuando eso sucede,
esa autocompasión y esa autoconsideración, cuando ya lleva demasiado tiempo en nuestro interior, entonces nos volvemos hostiles, nos volvemos amargados. ¿Por qué? Porque las personas que están a nuestro alrededor les hacemos hasta la vida imposible debido a esa misma autocompasión y esa misma lástima de nosotros mismos. Se debe precisamente a tales preocupaciones, nacidas de la autoconsideración íntima. Entonces, cuando no fuimos capaces de rehacer nuestra propia vida y han pasado muchísimo tiempo, entonces culpamos al mundo exterior, culpamos a las personas que viven con nosotros. Y eso es desastroso porque esa autoconsideración no nos ayuda en nada. Entonces, en estas circunstancias, queriendo tanto a sí mismo autoconsiderarse de este modo, es claro que el yo, o mejor dijéramos los yoes en nuestro interior, en vez de extinguirse, en vez de acabarse, ellos se fortifican más. ¿Por qué? Porque van creciendo más los miedos en nuestro interior, porque las situaciones difíciles donde llegamos ya las volvemos más difíciles por la carga psicológica que nosotros mismos llevamos, porque no somos capaces de salir de ahí y porque no somos capaces de cambiar esa situación desagradable que tenemos. Entonces, identificado uno consigo mismo, se apiada mucho de su propia situación y hasta le da por hacer cuentas, mire todo el tiempo que pasó, mire lo que hizo fulano, mire lo que me hizo sutano, el compadre cómo me paga, el vecino, el patrón, y todas las personas se van volviendo prácticamente los enemigos de uno, pero uno ignora que el enemigo vive dentro de uno mismo. Entonces no le han pagado como es debido, a pesar de todas las circunstancias y bondades, y el embotellamiento en esto se vuelve insoportable, aburridor la persona y aburre a todo el mundo por esta situación. Si la persona no sale de ahí, entonces se sumerge más en su abismo, los yoes de la autoconsideración y autocompasión destrozan prácticamente su vida. Entonces, con un sujeto así prácticamente no se puede hablar, porque cualquier conversación es seguro que va a parar en un librito de cuentas y asustan y a sus tan cacareados sufrimientos. Entonces, son sus sufrimientos interiores, es su propia psicología. Y vamos a terminar en una circunstancia desagradable con ese tipo de personas. Entonces, en el trabajo esotérico solo es posible el crecimiento anímico mediante el perdón a los otros. Entonces, esta charla interior debemos pararla. Esta charla interior debemos nosotros empezar a reflexionarla. Si queremos salir de ahí, debemos empezar a trabajar a nosotros el perdón a las demás personas. Entonces, si nosotros empezamos a vernos interiormente, vamos a ver que eso que nos están cobrando fue porque un día ya hicimos que la otra persona lo viviera, que la otra persona pasara por esos mismos procesos. Y mientras no perdonemos, mientras que no trabajemos con la ley del perdón estos sufrimientos en nuestro interior, entonces esta autocompasión y esta autoconsideración de nosotros mismos nos desgastarán nuestra máquina humana el resto de la vida. Entonces, el perdón nos ayuda también a superar todas estas circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque es que nos están cobrando lo que nosotros un día hicimos. Nos están pasando la cuenta de cobro. Si alguien vive de instante en instante, de momento en momento, sufriendo por lo que le deben, por lo que le hicieron, por las amarguras que le causaron, siempre con su misma canción, nada podrá crecer en su interior. Entonces la oración del Señor ha dicho: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, aquí igual como nosotros nos deben,
nosotros también le debemos a las demás personas por ley de recurrencia. Y es mediante la ley del perdón y la autoobservación de sí mismo que empezamos a saldar todo este tipo de deudas para empezar a salir de ese mundo en tinieblas en que andamos. Entonces el sentido de que a uno le deben el dolor por los males que otros causaron tiene todo proceso interior del alma. Entonces aquí vamos a ver que es la misma ley de recurrencia. Son los mismos yoes los que vienen a cobrar lo que se le hizo, lo que se produjo en otras existencias. Jesús el Gran Kabir dijo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, él se está refiriendo a nuestra conciencia. Si nosotros no perdonamos, si nosotros no eliminamos estos agregados de nuestro interior, nuestra conciencia va a seguir encarcelada. No vamos a poder rescatar la luz que tienen los agregados psicológicos. Entonces, debemos ponernos en paz con nuestros adversarios, con nuestros propios agregados psicológicos. Debemos pagar las deudas que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en el camino donde estamos tenemos deudas con todos, con nuestra familia, con los vecinos, con nuestra pareja, con todo el mundo. Y si no pagamos esas deudas, entonces nuestra conciencia seguirá encarcelada dentro de nuestros mismos agregados psicológicos. Entonces es importante empezar a mirar esto a la luz de la conciencia, no a la luz de la letra muerta, para poder rescatar nuestra conciencia, para poder rescatar poco a poco rescatar a nuestra conciencia, eliminar a los agregados psicológicos de nuestro interior por medio de la autoobservación de nosotros mismos. Entonces, si nos deben, es porque nosotros debemos. Si exigimos que nos paguen hasta el último denario, debemos pagar antes hasta el último cuadrante de las deudas que tenemos. Entonces, por recurrencia tenemos muchas deudas. Por recurrencia también vamos a cobrar lo que nos deben. Y ese proceso en nuestro interior debe ser pagado. Y la mejor manera es empezar a autoobservar y liberar nuestra conciencia, trabajar la ley del perdón. Todo lo que nosotros en este momento nos estamos, nuestra autoconsideración y todo lo que nos está sucediendo es porque ya lo causamos a esas otras personas, ya lo causamos a mi hermano, ya lo causamos a mi mamá, ya lo causamos, todas las deudas que tenemos en nuestra familia, con las personas allegadas, son eso mismo que nos están dando, fue que un día ya lo dimos también de la misma magnitud. Y nacen detrás de él, tenemos todos los yoes de la autoconsideración, del sufrimiento, los yoes lastimeros que nos impiden salir adelante en el trabajo. Entonces aquí se repite la ley del taliot, ojo por ojo, diente por diente, el karma que debemos, ese círculo vicioso y absurdo que nos toca empezar a salir de él mediante el trabajo psicológico, mediante el rescate de nuestra conciencia. Entonces, las disculpas, la cumplida satisfacción, las humillaciones que a otros exigimos por los males que nos causaron, también a nosotros nos son exigidas, aunque nos consideremos mansas ovejas. Entonces, tenemos que ver lo que les decía en momentos, que todo lo que nosotros exigimos también a nosotros también nos lo exigen, y creemos que somos mansas ovejas, que no tenemos ningún pecado, que somos santos. Entonces todo eso nos hacen creer los yoes en nuestro interior, esos yoes de la autosimpatía, esos yoes lastimeros de nosotros mismos, y nos impide ver la verdad de lo que hay escondido a la luz de la conciencia.
Colocarse uno bajo las leyes innecesarias es absurdo. O sea, mejor es ponerse a sí mismo bajo nuevas influencias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros hemos vivido nuestra vida siempre manejado bajo las leyes de los mismos yoes psicológicos, siempre cumpliendo sus recurrencias y cobrando sus recurrencias. Y estamos bajo las leyes de ellos y no nos damos cuenta. Debemos ponernos bajo leyes nuevas, debemos ponernos bajo circunstancias nuevas conscientes, y es bajo las leyes de nuestra propia conciencia, bajo las leyes de nuestro propio ser, que en última son los que van a dirigir nuestro camino. La ley de la misericordia es una influencia más elevada que la ley del hombre violento. Entonces es aprender a manejar la misericordia en nuestro interior, es aprender a manejar la conciencia en nuestro interior. Es mejor 1000 veces manejar la comprensión y manejar el entendimiento y no manejar la ley de la violencia, porque los yoes van a querer la violencia, los yoes van a querer reclamar todo lo que se les debe. Y son leyes absurdas. Nos hace llegar a comportamientos supremamente violentos que, aplicado al mundo exterior, vamos a perder hasta nuestra propia vida. Entonces, bajo otras nuevas leyes es las que nosotros debemos empezar a regirnos para verdaderamente tener un cambio en nuestro interior. Entonces, ojo por ojo, diente por diente. Es urgente, indispensable, inaplazable colocarnos inteligentemente bajo la influencia maravillosa del trabajo esotérico. Olvidar lo que nos deben y eliminar en nuestra psiquis cualquier forma de autoconsideración. Entonces es empezar a ponernos bajo las leyes del despertar de la conciencia y bajo las leyes de la muerte psicológica mediante la petición a nuestra Madre Divina para eliminar estos agregados psicológicos que trabajan y que en última vamos a descubrir la autoconsideración, el autopadecimiento en nosotros mismos. Entonces, jamás debemos admitir dentro de nosotros sentimientos de venganza, resentimiento, emociones negativas, ansiedades por las que nos han causado las demás personas, la violencia, la envidia. Entonces, todos estos sentimientos ya los tenemos en nuestro interior. Y debemos empezar a cambiarlos, debemos empezar a transformar esos agregados psíquicos, porque recordemos que cada uno en su interior tiene su propia virtud. Entonces, recordamos todas las deudas en nuestro interior, todos estos padecimientos que nos aquejan en nuestro interior. Nos quejamos de la mala vida que llevamos, nos quejamos de tantas situaciones en nuestro interior y desgastan nuestra máquina humana. Entonces debemos empezar a trabajar todos estos agregados psíquicos para poder transformar y trabajar bajo las leyes de nuestro propio ser. El conocimiento está destinado a aquellos aspirantes sinceros, verdaderamente, que quieran trabajar y cambiar. Si observamos a la gente, podemos evidenciar en forma directa que cada persona tiene su propia canción psicológica. Entonces cada uno maneja su propia canción psicológica de acuerdo a la vida que haya llevado. Cada cual cuenta su propia canción psicológica. Quiero referirme, o nos referimos en forma enfática, a la cuestión esa de cuentas psicológicas. Entonces, sentir que uno le deben, quiere estar constantemente quejándose, autoconsiderándose y aburrimos a todo el mundo a nuestro alrededor debido a nuestra propia canción. Esta canción debe ser eliminada de nuestro interior. Debe ser erradicada totalmente. Nos roba mucha energía. Entonces, en cuestiones de psicología revolucionaria, debemos empezar a mirar nuestro propio interior.
No podemos ir más allá de nosotros mismos si no miramos nuestro propio mundo interior y empezamos a cambiar en nuestro mundo físico. El pasado es el pasado y debemos empezar a ¿qué? A superarlo. Entonces, una persona impedida por tristes canciones no puede cambiar su nivel de ser, como les decía, no puede salir e ir más allá. ¿Por qué? Porque su propia canción psicológica no lo deja. Entonces, para pasar a un nivel de ser superior, para entrar en un nivel de ser más alto, debemos empezar a ¿qué? A eliminar estos dos agregados psicológicos en nuestro interior. La canción psicológica que es originada en la autosimpatía y la canción psicológica originada en la autoconsideración y la charla interior originada en la autosimpatía. Entonces, el nivel de ser es preciso dejar de ser lo que se es. Necesitamos no ser lo que somos. Entonces es preciso empezar a cambiar esos estados equivocados que tenemos en nuestro interior, y lo vamos a poder ir logrando con el proceso de la autoobservación y poder cambiar nuestro nivel de ser. Entonces, en el mundo vamos a encontrar muchas personas con distintas canciones psicológicas, con distintos programas en su interior, que lo que hacen es volverse aburridos, lo que hacen es cansar a las demás personas, y cuando se les pide que ya paren todo ese resentimiento y que deje de cantar su canción psicológica, entonces vamos a tener bastantes problemas. Entonces al cantante resistido, o sea, los yoes son los que se resisten, se va en busca de un nuevo amigo, de alguien que esté dispuesto a escucharle por un tiempo indefinido. Y igual va a suceder lo mismo. La comprensión exige el cantante, o sea, el que canta la canción psicológica exige comprensión, que le comprendan lo duro que ha sido su vida. Y no es fácil comprender a otra persona. Para comprender a otra persona, primero debemos comprendernos a nosotros mismos. Debemos salir de nuestros propios estados equivocados para poder comprender a la otra persona. Y un buen cantante cree que se comprende a sí mismo. O sea, una persona que está sumergida en su propio problema, él cree que se comprende y que los equivocados son los que están afuera. Y son muchos los cantantes decepcionados que cantan la canción de no ser comprendidos y sueñan con un mundo maravilloso donde ellos son las figuras centrales. Entonces el yo psicológico ya se ha apoderado tanto de la persona que lo mantiene totalmente hipnotizado, y él quiere ser el centro de atención. Él quiere ser el que se lleve toda la atención. ¿Por qué? Porque su canción psicológica es la que es importante y la de las demás personas no cuenta para nada. Entonces, sin embargo, no todos los cantantes son públicos. También los hay reservados. Los que cantan su canción directa más secretamente la cantan. Entonces esa canción psicológica se vuelve más peligrosa, porque son las personas que se vuelven más sufridas, que han trabajado mucho y se sienten defraudadas de la vida. Piensan que la vida les debe todo aquello que nunca fueron capaces de lograr. Entonces esa autoconsideración va a llevar a la persona a que se frustre definitivamente su vida y no salga del proceso psicológico que su propia autoconsideración lo ha metido. Entonces se siente la tristeza interior, la sensación de monotonía de la vida, espantoso aburrimiento, todo lo que hace es aburrido para ella, un cansancio íntimo, hay una frustración cuyo alrededor se amontonan los pensamientos, o sea, toda su canción psicológica y toda su canción secreta que tiene consigo mismo nos cierran el paso en el camino de la autorrealización íntima del ser. Entonces es importante empezar a ver este proceso de la autoconsideración y empezar
a cambiar eso en nuestro interior. Entonces debemos pararla en nuestro interior y darle cabida a un nuevo principio que nos va a ser dirigido por la conciencia para mejorar nuestro nivel de ser. Desgraciadamente, tales canciones interiores secretas pasan desapercibidas para sí mismo, a menos que intencionalmente las observemos. Entonces, podemos haber llegado al conocimiento con muchas canciones psicológicas, de hecho, las tenemos, pero tenemos que empezar a autoobservarnos. ¿Por qué? Porque ahí detrás está una gran cantidad de energía que es de la conciencia. Entonces, toda observación de sí deja penetrar la luz en uno mismo, en sus profundidades íntimas. Entonces tenemos que, con la luz de la autoobservación de la conciencia, meternos en nuestras mismas profundidades y empezar a eliminar estos agregados psicológicos que no nos dejan salir de ahí. Y son ellos los que nos tienen atrapados y esclavizados en este mundo, en la existencia, y no nos han dejado ser libres bajo la luz de sus propias leyes. Y es la conciencia la que nos libera de ellos. Entonces ningún cambio interior podrá ocurrir en nuestra psiquis a menos de llevar luz hacia nuestras propias tinieblas por medio de la autoobservación de sí mismo. Entonces es indispensable observarse a sí mismo estando solo. Vamos a darnos cuenta que cuando nos encontramos solos es nuestros agregados psicológicos cuando más hablan, es cuando más nos empezamos a ver a nosotros mismos en nuestros estados de soledad. Entonces, vamos a ver que tenemos unas relaciones con la gente, mantenemos unas relaciones externas y unas relaciones con nuestros propios agregados psicológicos. Cuando uno está solo, los yoes afloran en nuestro interior, entonces somos muy diferentes, tenemos pensamientos distintos, surgen muchas emociones negativas de nuestro interior, observamos nuestras cuevas secretas y todos los que allí viven, y vamos a ver representado ese agregado psicológico cuando nos hablan en nuestra mente. Entonces vamos a ver que no siempre se está bien acompañado cuando se está solo. Entonces cuando se está solo vamos a tener a toda nuestra legión hablándonos en nuestra mente. Y eso es apenas normal, es natural estar muy mal acompañado en plena soledad, porque vamos a estar con nuestra propia legión. Entonces los yoes más negativos y peligrosos se representan cuando estamos solos. Entonces llegan los pensamientos más terribles, llegan los vejámenes más terribles a nuestro interior y debemos estar pendientes a autoobservarlos y a no dejarlos actuar en nuestro interior. Entonces, si queremos transformar radicalmente, necesitamos sacrificar nuestros propios sufrimientos. Entonces, debemos dejar el sufrimiento, debemos de dejar esos aspectos negativos de nuestra vida. Debemos eliminarlos de nuestro interior. Muchas veces expresamos nuestros sufrimientos en canciones psicológicas. Entonces empezamos a cantarle la canción psicológica al vecino de todo lo que he sufrido, de todo lo mal que me ha dado la vida, de mire cómo me pagaron los hijos, de mire cómo me pagó mi esposo o mi esposa, y hacemos exteriorizar nuestra canción psicológica y desgastamos nuestra máquina humana. Tenemos canciones psicológicas articuladas para el mundo exterior, llenas de mentiras a medias e inarticuladas para nosotros mismos. Entonces es importante nosotros empezar a parar esa canción psicológica y es importante empezar a parar esa charla interior, porque son esos dos yoes los que constantemente se están alimentando, el yo de la autosimpatía y el yo de la lástima de mí mismo, esos yoes lastimeros que nos impiden avanzar en el proceso de despertar de la conciencia para mejorar nuestro nivel de ser.
Si salimos de todos esos estados, de todos esos diferentes problemas y circunstancias que nos pone la vida, pues podemos continuar, pero no nos podemos echar a morir en las circunstancias negativas que nos pone la vida. Debemos que sacar la fuerza, morir a cada uno de esos agregados psicológicos y continuar en el proceso. No es fácil porque los más arraigados que viven en nuestro interior, vamos a darnos cuenta que son nuestros propios agregados psicológicos, los que nos esclavizan, los que nos cortan nuestra libertad y son en últimas los que están apoderados de nuestra conciencia y son nuestras propias creaciones. Entonces, debemos que empezar a autoobservarnos más detenidamente, ver estos dos agregados psicológicos que tienen un gran porcentaje de conciencia atrapada. Entonces queremos practicar el silencio interior en relación con algo que ya esté en la mente. Entonces cuando ya tenemos en nuestra mente esa charla interior, entonces debemos empezar a silenciar nuestro interior. ¿Cómo lo hacemos? Con la muerte psicológica, empezando a eliminar todos esos agregados psicológicos. Empezamos a silenciar nuestra mente y lo llevamos en cualquier lugar donde estemos. Entonces esta conferencia es bastante importante porque nos va a permitir a nosotros salir de estados donde nos es casi imposible salir, porque estamos sumergidos en nuestro propio sufrimiento, en nuestro propio autocompadecimiento y en nuestros propios yoes narcisos y autosimpáticos que nosotros mismos hemos forjado. Entonces, esta es la conferencia de esta noche. Espero que nos haya servido, que la podamos llevar al mundo práctico y empezar a salir de estos estados psicológicos equivocados en que nos encontramos. Los culpables de las malas relaciones con los demás han sido nuestros mismos agregados psicológicos. Las recurrencias que ellos vienen a cobrarnos, el dolor que hemos causado, nos vienen a cobrar de la misma magnitud. Entonces es importante empezar a verlos y empezar a cambiar esto en nuestro interior. Entonces, como siempre, mi nombre es César Martínez Rincón. Es importante también decirles que este proceso está acompañado de los 3 factores. Siempre van a estar acompañados del factor del nacimiento, con el sabio uso de nuestra energía creadora sexual, y va a estar acompañado también con el proceso del sacrificio consciente por la humanidad. Entonces, decirles que cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto la podemos contestar, y pues todo el mundo sufre, como siempre lo decimos, todo el mundo tiene sus propias charla interior y su propia canción psicológica, y es necesario enseñarle a las demás personas cómo salir de ella. Entonces, las personas que quieran el conocimiento, que quieran el material para empezarlo a estudiar y empezar a preparar, pues con mucho gusto me pueden llamar. Ahí está mi teléfono y en nuestra página del conocimiento de sí mismo en Bolivia, donde están las conferencias, que las personas nuevas también pueden seguirlas. El aviso de atención, que ya ustedes saben, personas que no sean de nuestros números telefónicos no son del conocimiento de sí mismo y no tienen nada que ver con nosotros. También aquí decimos lo que no somos, para aclarar más dudas sobre este conocimiento que se está dando en todo el mundo y ahorita en Bolivia. Entonces el objetivo es poderle llegar a la mayoría de personas que tengan las claves para que cada uno trabaje en su proceso interior y pueda empezar a cambiar su vida, transformar costumbres y cosas equivocadas que teníamos en nuestro interior y empezar a liberar nuestra propia conciencia. Pues esa ha sido toda nuestra conferencia de hoy. Invitarlos a la conferencia el próximo miércoles, la conferencia número 19, que se va a titular Estados y Eventos. Entonces, vamos a dar un espacio. Cualquier pregunta que tengan, pues con mucho gusto la podemos contestar. De igual manera, pues agradecerle a todas las personas que se logran conectar, a César Vargas,
a Helen, a Narciso, a David, a Seila y muchos que en estos momentos se me escapa el nombre, pues agradecerles por conectarse y por seguir el ritmo del conocimiento. Entonces desearles una buena noche y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a dar un espacio corto y si desean dejar alguna pregunta, con mucho gusto.